¿Qué vuelve a pasar con las células anteriores? Entran en más disfunción, se vuelve a vasodilatar. ¿Y qué le dice el médico a la enfermera? Súbele la noradrenalina. Otra vez estás forzando vasoconstricción. Llega a 6.9 en el pH sanguíneo. Tu célula ya está totalmente, cuando baja menos de 7, doctores, se paraliza la célula, ya no funciona. ¿Qué pasa con el paciente? Colapsa. No funciona corazón, no funciona cerebro, no funciona riñón, no funciona hígado, no funciona absolutamente nada. Y llega a 6.8 y ¿qué pasa con el paciente? Muere. ¿Listo? Sucede, doctores, que quien entiende este mecanismo es más hábil cuando está con el paciente, porque dice, ¿para qué le meto tanta noradrenalina si lo que va a hacer que funcionen las células, ¿qué es? Que mejore ¿qué? El pH. Si yo mejoro el pH, ¿qué va a hacer con las células? Se contraen mejor, el corazón late mejor, mi sistema se perfecciona y se fortalece. Entonces, muchos médicos confunden hipotensión con noradrenalina y no corrigen ¿qué? El pH. ¿Ya? Quiero que entiendan ese concepto, porque lamentablemente cuando no controlamos bien, hay alteraciones cardiovasculares, el paciente comienza a infartarse, los músculos comienzan a hacer catabolismo, el sistema óseo y la oxigenación tisular es pésima y el paciente no puede respirar, siente como que necesita más oxígeno. ¿Me dejo entender? Por eso es que hacen un fenómeno de hiperventilación que se llama Kussmaul. ¿Ya? Kussmaul. Bien, vamos. Ya eso ya no le voy a enseñar porque eso ya lo saben, los cálculos de la fórmula. Listo, vamos. Términos que van a usar en la lectura ácido-base. Primer término, cuando el pH baja, el término es acidemia. ¿Ya? No es acidosis, es acidemia. Así como cuando baja la hemoglobina, ¿cómo le llaman? Anemia, ¿no? ¿Y si sube la hemoglobina? Si cuando baja le llaman anemia, cuando sube, ¿qué le llaman? Policitemia. ¿Ya? Por ahí escuché. ¿Ya? ¿Listo? Lo mismo, en el pH baja, acidemia. Y cuando el pH sube, alcalina. ¿Listo? Y si el pH es normal, ¿cómo le llamamos? pH normal. Hay un término que es el término normalidad, significa EU. ¿Cómo le llamarían? Eudemia. No, el real término sería eudemia. Eudemia. ¿Se acuerdan? Euvolémico, ¿se acuerdan? Ya. Euvolémico significa volumen o hidratación normal. ¿Ya? Hipervolémico, sobrehidratado, e hipovolémico, deshidratado. No se olviden. Bien. Yo les expliqué cuáles son los tres mecanismos de defensa principal: Bajas, después respiratorio y por último renal. Ya está, listo, no hay más que les explique, ya lo saben muy bien. Respiratorio y renal: respiratorio de 5 a 15 minutos y renal horas, días o semanas. ¿Ya? Hay una cosa que quiero que entiendan: ¿por qué se eleva el CO2 en mi paciente? Hay dos causas. Miren lo que les voy a explicar y espero que quede claro. ¿Ya? Sucede que en la época COVID, cuando tomamos los ALAS, muchos pacientes tenían CO2 muy elevados y eso se llama acidosis respiratoria. Varios pacientes tenían acidosis respiratoria. Entonces uno decía, tiene mucho CO2. Debe ser porque su pulmón hay que hacer que bote más. Entonces, ¿qué aumentábamos en la máquina? La frecuencia respiratoria. Estaba en 20 a 25 a 26. Sucede que volvimos a tomar el ALA y el CO2 estaba igual. Vamos a aumentar que sea el volumen tidal mucho mayor. De lo que está en 400, 450 volumen tidal. Que expande y bote más aire. Retomábamos el CO2 y estaba igual. Entonces uno se preguntaba, ¿por qué tengo tanto CO2? Doctores, el CO2 no solamente quiere ser pulmón. Ese es un concepto básico. El CO2 tiene que ver también con trastornos metabólicos. Porque ustedes recuerdan, ¿cómo se forma el CO2? A ver, explíquenme ustedes, amadores de la fisiología respiratoria. ¿Cómo se forma el CO2? ¿Cuál es el mecanismo? Alguien que me explique. ¿De dónde viene tu CO2? Ya, ese es el producto final, pero ¿de dónde viene?
el metabolismo de qué vía? De los carbohidratos, ¿ya? Oxidación completa, CO2 y agua, ya está. Sucede, doctores, escuchen lo que les voy a decir, sucede, ¿tiene papel? ¿Del baño? ¿Ah? ¿Traigo? ¿Del baño? Acá tengo un papelito. Sucede, doctores, que quiero que entiendan lo siguiente, y van a entender. No, pero acá está. Gracias. Miren lo que les voy a explicar y espero que lo logren interpretar. A ver, ¿por qué produzco CO2 por metabolismo de carbohidratos? Ya que formo CO2 y agua como producto final de la degradación de carbohidratos. ¿Sí? Lógico, ya. Ese CO2 lo tengo que eliminar. Fisiológico, ustedes saben que están botando CO2. Han comido, pan, mañana, lo que sea, y han formado CO2 y agua. Sucede, doctores, que cuando yo tengo un paciente que tiene acidosis, o sea, que tengo exceso de hidrogeniones, exceso en gran cantidad de hidrogeniones, ¿quién va a venir al rescate? ¿Qué va a hacer? Bicarbonato. Viene el bicarbonato y se une con hidrogenión, ¿qué va a formar? Ácido carbónico. Y eso se disocia con esa carbónica y CO2 y agua. Ya. Doctor, me está dando a entender que a más ácido esté en mi sangre y más consuma bicarbonato, ¿qué voy a formar? CO2. ¿Sí? Sucede que los pacientes COVID hacían cuadros de acidosis muy severa. Entonces consumían su bicarbonato y producían CO2 en exceso. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué pensaban los médicos que egresaron y los metieron de frente a manejar ventiladores mecánicos? Fue una situación muy crítica. Compañeros de ustedes que recién habían salido de acá de la universidad, al toque los mandaron a trabajar. Y ellos llegaban y no tenían ninguna experiencia de ver estos pacientes. Y su internado, para variar, no lo hicieron bien por el problema de la pandemia. Entonces, cuando le daban el ventilador, le decían, ya, si eso sube la frecuencia, lo voy a tirar al punto. Ellos subían y no mejoraban. Sucede, doctores, que mientras tú no controles que el cuadro ácido que tiene el paciente, tú vas a seguir formando ¿qué? CO2. Entonces, cuando una persona forma mucho CO2, son dos causas. O sí, pues no está respirando adecuadamente, o segundo, que está muy ácido y está haciendo formación de ¿qué? De bastante CO2. ¿Sí? Entonces, tengo que controlar también la acidosis. ¿Sí? Vamos a entender esta parte rápida. Y observen, 98% del CO2 viaja por la sangre, pero también mi páncreas puede producir CO2 con la unión de ¿qué? De bicarbonato con hidrógeno, de bicarbonato del páncreas, ¿con quién? Con el ácido del estómago. Entonces, me están a entender que sí, también, y eso es un porcentaje muy poco, ¿ya? Y el CO2 cuando viaja por la sangre no viaja disuelto, solo el 5%. Lo demás, que es el 95%, viaja en conversión de CO2, agua y ácido carbónico, y eso también se disocia en hidrogénico. Y así viaja el CO2. Repito, esa es la forma de viaje que hace el CO2. El objetivo, doctor, es cuando más CO2 tengo, ¿quién es el único que va a poder bajarlo y controlarlo? Pulmón. Doctor, si tengo un paciente que no logra bajar su CO2, dos cosas: o el pulmón no lo puede eliminar, o tu cuerpo está produciendo mucho CO2. ¿Listo? Si tu pulmón no lo puede eliminar, hay que curar ese pulmón. Hay que ver qué le está causando. Por ejemplo, si es asmático o tiene poco, ¿qué tiene que dar? Inhaladores, broncodilatadores. Bien. Y si es el problema metabólico, controlar la acidosis. Y el riñón se encarga de regular el bicarbonato. Bueno, esta parte ya lo hemos tocado, lo que son los ácidos, eso ya lo tocamos. Listo. Bajas, proteínas, fosfato, bicarbonato, respuesta respiratoria y respuesta renal como último. Hendrix Kasselbach, doctores, no se olviden la relación. pH es directo a bicarbonato y pH es inverso a quién? Indirectamente, ¿sí? Y acá viene la primera ley que tienen que aprender. La primera ley que van a aprender ustedes en el sistema de electricidad es que el pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional a la presión parcial de CO2. ¿Ya? Doctor, si yo tengo una alcalemia, ¿sí? Alcalemia, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Dos causas me van a producir esta alcalemia. Uno, proporcionalmente directo, o aumenta mi bicarbonato o baja ¿quién?
O sea, quiere decir que esta alcalemia tiene dos orígenes. Puede ser que aumenta mi bicarbonato o baja mi presión parcial de CO2. Si aumenta mi bicarbonato, ya no le llamo acidemia, toma el nombre de alcalosis metabólica, porque es la vía renal. Y doctor, ¿y si este pH que aumentó es a consecuencia de que bajó el CO2? Eso se llama una alcalosis respiratoria. ¿Listo? Este principio de relación es básico. Doctor, ¿y si el pH baja? Si el pH baja es una acidemia. Dos causas causan ello. O bajo bicarbonato o subo ¿quién? CO2. Si bajo el bicarbonato sería una acidosis metabólica. Y si aumenta mi CO2, ¿qué sería? Acidosis respiratoria. Esta proporción, doctores, la tienen que manejar bien. ¿Ya? Ténganlo muy fijo. Ese es su principio y eso surge de la fórmula de Henderson-Carter. En conclusión, doctores, y lo que ustedes hicieron en la práctica es lo siguiente: si yo tengo exceso de hidrogeniones, ¿qué es lo que necesito yo? Una manera de que tu pulmón se deshaga de hidrogeniones no es que bote hidrogeniones, sino que lo convierte en agua. Miren, lo que yo voy a hacer es unir bicarbonato con hidrogeniones en exceso y eso va a formar ácido carbónico. El ácido carbónico forma CO2 y agua. El agua no causa daño, el hidrogenión sí. Pero entiendan este concepto: por cada CO2 que tú estás botando, has desaparecido un hidrogenión tóxico. ¿Me dejo entender? Porque ese hidrogenión se convirtió en agua y eso no te va a dañar. ¿Ya? Ese es el sistema perfecto para poder. Entonces, a más CO2 tú botes, más hidrogeniones estás desapareciendo. ¿Sí? Estás ayudando al sistema. Listo. Doctor, y si tengo mucho hidrogenión, ¿qué va a hacer mi riñón con las horas o días? ¿Qué es lo que va a hacer? Deshacerse de ese hidrogenio, lo va a secretar y va a potenciar el efecto de reabsorber ¿qué? Bicarbonato. ¿Se acuerdan? A más hidrogeniones yo secrete, ¿se acuerdan que les enseñé en la clase que hicimos? A más hidrogeniones yo bote a la luz tubular, más bicarbonato voy a reabsorber. Siempre tengan ese concepto: a más hidrogeniones bote, más bicarbonato voy a reabsorber. ¿Listo? Y es mi sistema perfecto. Doctor, y el otro es al revés. Aquí, más bien, doctores, si tengo poco hidrogenio, más bien necesito más hidrogeniones. El sistema se invierte. Ya no boto CO2, a lo contrario, me conviene retener CO2 para formar ácido carbónico, se disocie en bicarbonato e hidrogeniones. El bicarbonato lo voy a eliminar por vía renal y el hidrogenio no lo voy a secretar, a lo contrario, lo voy a retener, porque mi sangre está alcalina. ¿Ya? Si entienden estos dos procesos, terminamos. El AGA, no se olviden, tiene que ser aproximadamente 1 mililitro de sangre. Tienen 10 minutos para procesar la muestra, si no todo se va. Y eliminen todas las que tengan burbujas de aire. No se toma con burbujas de aire. ¿Ya? ¿Listo? Miren, dos cosas que tienen que escribir en el AGA. Uno es la temperatura y otro es el FiO2. Una cosa es que le tome una compañera ahorita, le tomo una AGA, y otra cosa es que esté con oxígeno, con una máscara de reservorio, y le tomo el AGA. ¿Listo? Son dos parámetros que tienen que considerar: temperatura y FiO2. ¿Temperatura por qué, doctores? Porque a más temperatura tenga un paciente, más ácido se hace su sangre, más CO2 retiene. Miren, solamente por tener fiebre, ¿ya? Se modifica todo. Bien, ahora sí. Valores que tienen que saber de memoria: pH, lo normal, de 735, 745, PCO2 de 35 a 45, bicarbonato de 22 a 26, anion gap no debe ser más de 12 y por un exceso de bases de menos 2 a más 2. ¿Ya? Los parámetros normales. Eso sí, de memoria, doctores. Anion gap nunca es más de 12. Anion gap nunca es más de 12. Bien. Ay, ¿puedo empezar? ¿Ya? pH de 735 a 745, PCO2 de 35 a 45, bicarbonato 22 a 26, 24 término medio, anion gap no más de 12 y exceso de bases de menos 2 a más 2. A ver, doctores, acidemia y alcalemia, ¿sí? Eso hemos tocado.
Lo que es metabólico es bicarbonato y lo que es respiratorio es CO2. Aquí viene un concepto que necesito que entiendan. Lo que les acabo de explicar. ¿Sí? No se olviden, acidemia puede producir una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria, y la alcalemia que produce una alcalosis metabólica y una alcalosis respiratoria. ¿Sí? Sucede, doctores, que yo necesito crear trastornos. Basta que vean que el bicarbonato bajó, doctores, ¿eso qué es? Acidosis metabólica. ¿Listo? Solo vean el AGA y vean si el bicarbonato bajó. Basta que el bicarbonato esté bajando, doctores, ustedes tienen una acidosis metabólica. Doctor, ¿y si el CO2 está aumentando, qué es? Solo CO2. Yo voy a ver el AGA, oye, su CO2 está alto. ¿Qué es? Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Muy bien. Doctor, yo veo que el bicarbonato está alto. Tiene 35 de bicarbonato. Alcalosis. Alcalosis metabólica. No lo piensen, solo saquen esa conclusión. Y si el CO2 está muy bajo, alcalosis respiratoria. Solo vean, doctores, los parámetros. ¿Listo? Vean los parámetros. Nada más. Suficiente con eso para la lectura ácido base. Doctores, la compensación es algo interesante. Cada vez que baje, miren lo que les voy a explicar, cada vez que baje el bicarbonato, ¿qué estoy produciendo? Acidosis metabólica. ¿Cuál es su opuesto de la acidosis metabólica? Ya. ¿Y la alcalosis respiratoria qué significa? Ya. No se olviden que siempre el opuesto es su compensador. ¿Sí? Si uno baja, el otro también baja. ¿Ya? Igual, si sube alcalosis metabólica, su compensador, acidosis respiratoria. Aumenta el CO2. Si sube uno, el otro tiene que subir para compensar. Es así, uno lo acompaña para compensación. ¿Ya? Y si es respiratorio, doctores, ¿qué tengo que generar? Una alcalosis metabólica. Uno sube y el otro sube. Los compensadores van de la mano. ¿Ya? Bien. Sucede, doctores, que ustedes acá ya tienen el resumen. Yo sé cuando tengo una acidosis metabólica, sí, cuando el pH baja, en función al que bajó el bicarbonato. ¿Y quién es su compensador? Baja del CO2. Es decir, tengo una acidosis metabólica y su compensador es una alcalosis respiratoria. Doctor, yo tengo acá una alcalosis metabólica, sube el pH, aumenta el bicarbonato, y su compensador de una alcalosis, ¿quién es? Acidosis respiratoria. ¿Qué significa? Aumentar ¿quién? Presión parcial de CO2. Acá tengo una acidosis respiratoria, pH bajo, aumento mi presión parcial de CO2, y su compensador de una acidosis respiratoria que es alcalosis metabólica, por lo tanto aquí intento aumentar al bicarbonato. ¿Entienden? Ese es el gráfico base. ¿Ya? Es el gráfico base. ¿Tienen algo ahorita? Ya. Entonces, quedamos en justo esta fórmula para la siguiente clase de memoria, por favor. ¿Ya? Doctor, una pregunta, siempre tengo la duda. ¿Puede haber una compensación que sea incluso mayor a la misma acidosis o alcalosis? Sí, doctores, hay trastornos en los cuales el paciente tiene acidosis metabólica y su compensador, ¿quién es? Alcalosis respiratoria. Tengo una acidosis metabólica, alcalosis respiratoria. Sucede que a veces hay casos en los cuales la compensación exagera y el paciente, en vez de hacer una alcalosis respiratoria, hace una hiperalcalosis. O sea, hiperventila mucho más y voltea el trastorno. De lo que era una acidosis lo convierte en una alcalosis respiratoria. Pero el primario, ¿cómo fue? La acidosis. Solo que ha habido algo que ha hecho que exagere. Y ahí viene un principio, doctores. El cuerpo compensa de forma adecuada. Siempre lo hace perfecto. Doctor, ¿y por qué se pasó? Porque hay algo más que tienen que investigar. Algo está pasando con este paciente que tiene algo que ver. Normalmente es cuando toman sustancias que le han causado hiperestimulación cerebral. ¿Ya? Así como trastorno de psicosis, algo así. Ya, de memoria, doctores, ¿esto por qué? Porque las compensaciones son perfectas. O sea, es decir, por cada uno que baja una acidosis, ¿cuánto tiene que bajar el CO2? Por cada alcalosis que era, cuando aumenta mi bicarbonato, ¿cuánto debería aumentar mi presión parcial de CO2? ¿Me dejo entender? Las compensaciones. Doctor, por una acidosis respiratoria, por cada que aumenta mi presión parcial de CO2, ¿cuánto debe aumentar mi bicarbonato? Doctor, ¿y por qué hay dos? ¿Por qué tengo dos? Sucede, doctores. Por ejemplo, yo estoy en el hospital y pasa esto. Me entero que falleció, no sé, me entero que falleció mi papá. Me da noticia. Muchas personas lo toman mal y comienzan, no puede ser, comienzan que
hacer ansiedad y hiperventila. ¿Listo? ¿Qué pasa con tus CO2? Una alcalosis respiratoria. ¿Qué pasa con tus CO2? Comienza a bajar. Pregunta. Ahí tu riñón ya quiere empezar a trabajar, pero todavía no lo hace. Porque ¿cuánto demora el riñón en compensar? Horas, días o semanas. Entonces, a los 15 minutos tu riñón ya está compensando adecuadamente. No, va a pasar horas, días o semanas. Entonces, sucede que en el mismo momento, por lo menos tu riñón va a hacer de que baje tu bicarbonato, no tanto tu riñón, sino tus bajas van a hacer que baje tu bicarbonato 2 miliequivalentes, más o menos aproximadamente. Por eso es que es una alcalosis respiratoria aguda. ¿Me dejo entender? Es como que en el momento me dieron la noticia, yo hiperventilo, baja 10, por cada 10, ¿cuántos va a bajar? 2. Doctor, yo tengo ya una alcalosis respiratoria. A ver, doctor, ¿qué le cuento? Yo soy ansioso ya hace semanas. Yo soy ansioso de por vida. Siempre hiperventilo. Ya pasaron 2 días y sigo hiperventilando. ¿Qué creen que hizo el riñón? Comenzó a trabajar. Y como el riñón trabaja más, compensa más, modifica más. Por tal motivo existen 2, agudos o crónicos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Uno es que en el momento pasa un trastorno de ansiedad y el otro es que puede ser un cuadro crónico. ¿Listo? Por eso existen 2 variantes. ¿Sí? Grábenlo muy bien. Ambos sube acá en la acidosis baja y esta tablita de memoria, porque con esta tablita vamos a hacer todos los cálculos. ¿Ya? Ahí quedamos, doctores. Vayan a sus prácticas. Uy, habla. ¿Te lo regalas? Mucho no. Guárdalo, guárdalo.